Continuamos con nuestra serie Las señales de los tiempos. Hace 8 días estuvimos hablando de el anticristo, la gran tribulación y la iglesia. Lo hicimos en 2 partes. Hoy vamos a avanzar un poco más. Como dije hace 8 días, hoy vamos a hablar un poco del rapto, del lugar del rapto, lo que dicen las escrituras. Pero para poder hablar del rapto tenemos que hablar de varias cosas que el Señor y que Pablo dijo que sucederían antes del arrebatamiento. Según lo que hemos visto, la palabra nos anuncia que en los últimos tiempos se iba a manifestar un inicuo que se mostraba claramente en las profecías de Daniel, en Apocalipsis, Tesalonicenses, y aún el Señor habló en Mateo 24, que este hombre iba a recibir un tiempo para poder reinar, que es la última semana de las profecías de las 70 semanas de Daniel, que son los 7 últimos años antes de que culmine el propósito de Dios y venga el reino del Mesías prometido. En ese periodo de 7 años va a haber un periodo de 3 años y medio de paz y un periodo de 3 años y medio de persecución, donde el anticristo va a profanar el atrio del templo y va a ser la abominación desoladora. Y va a haber un periodo de 3 años y medio de gran persecución, ¿sí? Por lo que hemos visto por las escrituras, en todo ese periodo siempre se relaciona el anticristo con el pueblo de Dios. Aún el último pasaje que leímos hace 8 días, que es en medio de la gran tribulación, en medio de la marca de la bestia, encontramos cristianos. Entonces, se nos ha dicho o se enseña en algunas partes que algunos cristianos van a ser raptados antes del comienzo de la gran tribulación, a la mitad de la semana. En otros lugares se dice que en el comienzo de la semana, y otros pensamos que es a la final de la semana. Entonces vamos a ver el lugar del rapto, de la resurrección en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo que dice el Señor, y lo que dijo Pablo, y lo que dicen las escrituras. Entonces vamos a leer Mateo 24, que ha sido el texto que hemos tenido como base desde el versículo 15, que es el comienzo de la mitad de la final semana de Daniel, ¿sí? La mitad de la semana final de Daniel, que es el tiempo en el cual el anticristo se engrandece y va con odio a perseguir al pueblo santo, que es el tiempo de la marca de la bestia, que es el tiempo, bueno, desde la abominación desoladora. Mira lo que dice ahí en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea, los discípulos, según lo que el Señor acaba de enseñar acá, los discípulos van a ver al anticristo y van a ver la profanación que él va a hacer del altar del holocausto, ¿sí? Cuando veáis, dice, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Entonces vemos el periodo de la gran tribulación. Y mira lo que dice: orad. ¿Para qué van a orar si no van a estar? ¿Sí? Miren que a mí hace 8 días se me olvidó un pasaje que es clave, hermanos. El Señor, en esos pasajes que decíamos, cuando el Señor le dice a la iglesia que ella no va a pasar por la tribulación, uno de los clásicos es el de Apocalipsis 3, el mensaje a Filadelfia. El Señor le dice a Filadelfia: si tú guardas esto y esto, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que has de venir. ¿Sí? El Señor promete guardar a Filadelfia. Pero cuando tú vas al griego, las mismas palabras que el Señor usa ya en Apocalipsis 3 son las mismas que Él usó cuando Él oró en Juan 17. Y el Señor decía: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Es la misma palabra. O sea, si tú usas el griego vas a encontrar que lo mismo que dijo Juan en Apocalipsis 3 es lo mismo que dijo el Señor en Juan 17. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes
de la hora de la prueba que ha de venir, que los guarde del mal. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? El Señor, cuando habla de guardar, no necesariamente está hablando de arrebatamiento, sino que Él puede preparar un lugar en el desierto. Apocalipsis 12. Amón, Edom, los hijos de Amón, Edom y Moab. Daniel 11 y Daniel 12. Cómo el Señor puede prepararle a sus hijos en medio de la gran tribulación un lugar donde Él los va a guardar y los va a proteger. Pero Él mismo le dice a sus hijos: miren, hermanos, si ustedes ven esto, huyan y oren. ¿Para qué el Señor va a poner a sus hijos a orar si ellos no van a estar en ese momento? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Sí. Por todo lo que hemos visto, y esto es apenas un pequeño repaso de lo que hemos visto los domingos pasados. Y dice: porque orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque si tú estás en Israel y en Jerusalén y es un día de reposo, allá no se hace nada el sábado, hermanos. Entonces el Señor dice: oren, oren para que no los sorprenda, para que no los coja desprevistos, para que puedan moverse. Porque habrán entonces gran tribulación, los 3 años y medio, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, el periodo, esos 3 años y medio van a ser acortados por causa de los escogidos del Señor. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago. Miren, hermanos, que el contexto es la gran tribulación, el contexto es la persecución, el contexto es el engaño de esos días con falsos cristos, falsos profetas, y viene hablando el Señor consecutivamente, y mira lo que va a decir: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mira que el discurso viene bastante en una secuencia muy clara, aún según Daniel. Daniel, antes de hablar de la gran tribulación, habla del pacto. Y antes de hablar de la gran tribulación, habla de la abominación desoladora. Lo mismo que el Señor Jesús. Después de hablar de la abominación desoladora, dice que Él va a perseguir terriblemente al pueblo de Dios. El Señor viene hablando de eso. Y después de todas esas cosas, no se habla ni siquiera todavía del rapto. Tú lees todo Daniel y en Daniel no encuentras una sola mención del rapto en todo ese periodo. Lo único que tú encuentras en Daniel es que en Daniel 12, al final, cuando el Señor está hablando, Daniel habla de la resurrección de los muertos. En ese contexto, el mismo Señor Jesús comienza su discurso, lo desarrolla, y aún antes de hablar del rapto y de la resurrección de los muertos, habla de su venida. Porque la palabra claramente nos muestra cómo los sucesos van a suceder en orden. ¿Sí? Acá no lo vemos tan claro, aunque sí está bastante claro. Pablo en Tesalonicenses y 1 Corintios capítulo 15 nos los muestra y lo vamos a leer. Pero entonces mira, habla de la venida del Señor y habla de esta manera de la venida del Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando Cristo venga, todo hombre lo va a ver. Aunque el Señor habla de su venida como algo secreto, como ladrón en la noche, lo habla desde el día y de la hora. Pero cuando venga Él, hermano, todo ojo lo verá.
Eso nos libra de los falsos cristos. Porque los falsos cristos, como el Señor decía anteriormente, dicen: míralo, está acá, vamos al desierto. Míralo, está acá, vamos a tal lado. No necesito llegar a ningún lado, porque la señal se verá de oriente a occidente. Y todos los hombres lo verán. Mira cómo lo dice Apocalipsis 1, no cierre ahí. Es bueno porque la Biblia, la palabra, antes de hablar del rapto, habla de la venida del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice: he aquí que viene con las nubes. No en un carro, ¿sí? No en el desierto. ¿De dónde viene? De la misma manera que la has visto ir en las nubes, así volverá. Y miren, hermanos, todo ojo le verá. ¿Sí? Eso nos libra de los engaños, eso nos libra de las falsas profecías de los testigos, de los adventistas, de los mormones que dicen que la venida del Señor fue secreta. O de un rapto, hermano, antes de la venida del Señor Jesús. Porque, hermanos, ahorita lo vamos a ver, el rapto es después de la venida del Señor. Vamos a ver el orden que la palabra tiene. Y cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Saben qué significa amén? Así lo ha dicho el Señor. Volvamos ahí a Mateo. Miren lo que dice entonces en el 27. Porque como el relámpago que sale al oriente, al occidente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahora mire la frase siguiente, inmediatamente después de la venida del hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la venida del Señor, el mismo Señor anuncia que hay cuerpos muertos y que las águilas van a venir. ¿De qué está hablando eso? Yo he escuchado una interpretación, hermano, pero de lo más insólitas. Él más adelante lo explica, no hay necesidad de interpretarlo. Mira lo que dice: inmediatamente después, no antes, no al comienzo de la gran tribulación, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y realza la palabra después, hermano. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de la tribulación, ¿sí? Entonces aparecerá, otra vez lo que el Señor había hablado en el 27, la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Y lo que decía Apocalipsis, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué más? Y verán, y resalto la palabra ahí, hermano, porque la palabra ahí es ¿qué? Continuidad. ¿Sí? No son temas sueltos, sino que el Señor va hablando de la misma cosa. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y miren, si ven la secuencia, y ahora nos va a explicar lo de las águilas y los cuerpos muertos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, esas son las águilas, y juntará a sus escogidos. ¿Cuáles? Los que habían muerto hasta ese momento. Porque les digo un misterio, no todos dormiremos, dice Pablo, pero sí va a haber algunos que cabecearon, aún en la gran tribulación. Muchos partieron con el Señor. Y mira lo que dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro. Mira, hermanos, ¿de dónde va a juntar sus escogidos? Desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Dónde están los cristianos que han partido? ¿Dónde están los que han fallecido, los que han dormido? ¿En el tercer cielo o el paraíso? Entonces aquellas águilas o aquellos ángeles van a recoger a todos los santos de la historia de la iglesia que han partido con el Señor y los van a ¿qué? A resucitar. Eso es lo que está. Y viene el y como si fuera un orden. Y Pablo entendió eso y por palabra el Señor enseña eso en Tesalonicenses. Mira lo que sigue diciendo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y mira que nosotros podríamos decir, bueno, hermano, si nosotros sabemos que cuando el anticristo haga la abominación desoladora tenemos 3 años y medio para contar. Pero Daniel al final añade más días. Bienaventurado el que alcance a estar 1290 días. Y el que llegue a 1350, algo así dice Daniel. O sea que aumenta casi 2 meses y medio más la situación. No sabemos ni el día ni la hora. Pero Pablo dice, aunque no sabemos el día y la hora, tenemos tantas señales y la palabra, y si andamos a la luz como hijos de luz, que ese día no nos va a sorprender. Mira lo que sigue diciendo, hermanos. Todavía no se ha hablado de rapto. ¿Usted ha visto el rapto? Usted lea Daniel completo, hermano, usted no ve rapto. Ve la venida del Mesías y ve la resurrección. Y hasta aquí hemos visto eso. Y más adelante el Señor sí lo nombra. Mira lo que dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Acuérdense que la venida del Hijo del Hombre es después de la tribulación de aquellos días. ¿Sí? Lo acabamos de leer, hermanos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, después de la venida del Hijo del Hombre, ¿qué pasará? Estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué es eso? El arrebatamiento. El Señor había dicho en Juan 14, he aquí yo me voy, pero yo vendré y os tomaré para mí mismo. Es esto, el Señor va a venir y va a arrebatar a unos. A uno lo va a tomar y a otro lo va a dejar. ¿De quién está hablando? ¿De 2 creyentes? ¿De 2 incrédulos? ¿De un creyente y un incrédulo? Ahorita Pablo nos soluciona todos los problemas, hermano, porque la suma de la palabra nos da claridad. Porque una hermana me decía, sí, hermano, el Señor va a venir y va a arrebatar a unos y a otros no. Digo, no, porque el concepto que se tiene hoy en día del rapto, que es como la manera en que el Señor va a premiar a los vencedores, eso no es lo que enseña la Biblia. El rapto es cuando Cristo en su venida, después de haber resucitado a los muertos, llama a los que estuvieron en pie, o sea, todavía tenían vida. Cuando Él los toma, los recibe en las nubes. ¿Para qué? No para premiarlos. O sea, el rapto en sí no es un premio. El rapto es tomar a los que son de Él para hacer algo que Pablo llamó en la Biblia el tribunal de Cristo en las nubes. Y juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Sí, todas las parábolas el Señor viene y, bueno, yo te di tanto, ¿qué hiciste? Yo te di tanto, ¿qué hiciste? O sea, en sí el rapto no es un premio. El rapto lo que hace es tomar a los suyos para comenzar el juicio por su casa.
Porque el Señor, antes de venir a establecer su juicio aquí en la tierra, Armagedón, el juicio a la bestia, al falso profeta y aún al mismo diablo y a las naciones de la tierra, Él ha de juzgar primero a su pueblo. ¿Dónde lo va a hacer? En las nubes, en el tribunal de Cristo. Entonces hoy en día tenemos lugares donde le dicen a los hermanos: hermano, póngase la corbata, o si no el Señor lo va a dejar en el rapto. Hermano, vístase así, o si no el Señor lo va a dejar en el rapto. No, hermano, ese no es el pensamiento bíblico. Ahorita lo vamos a leer. Solo quería que miráramos cómo en Mateo se ve esa secuencia que más adelante Pablo la dice en varias partes. Mira lo que sigue diciendo: 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero Pablo sí nos muestra, y el Señor mismo, y Apocalipsis nos muestra muchas señales que van a suceder. Tanto que el Señor antecitos estaba diciendo: la generación que vea todas estas cosas, sepa que de ustedes no pasan. O sea, no sabemos el día ni la hora, pero sí hay señales claras que nos anuncian el tiempo de la venida del Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces ahora, bajo esa columna vertebral, bajo esa base, vamos a leer lo que el mismo Pablo dice en varios lugares, para entender y ver cómo claramente la profecía y la palabra del Señor nos habla de varios hechos consecutivos que han de suceder. Primero, la venida del Señor. Segundo, la resurrección de los muertos. Tercero, el arrebatamiento de los que todavía estén en pie. Entonces vamos a leer primero a los Corintios capítulos 15. Este pasaje es claro en cuanto a la resurrección de los muertos, y allí también se nos muestra algo del rapto, hermano. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 20. Pablo viene hablando de la resurrección. Porque si Cristo resucitó, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si nosotros no hemos de resucitar, pues ¿para qué creemos? Está diciendo Pablo. Entonces la base de nuestra fe y de nuestra esperanza fue la resurrección de Cristo, mostrando que Él es el Hijo de Dios y mostrando que la muerte no le pudo contener. Y ahora todos los que creemos en Cristo, aunque tal vez en algún momento durmamos, tenemos la esperanza de que el Señor nos ha de resucitar. Por eso Pablo les dice aquí a los hermanos: hermanos, no se contristen como los que no tienen esperanza. O sea, la muerte no es el fin. Aún el que muere descansa de sus obras y reposa en el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a leerlo desde el versículo 20, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como el pecado entró por Adán, la vida y la resurrección por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos resucitarán los que están en Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Mira este misterio que dice Pablo. Aún en la resurrección hay un orden. ¿Cuál es el orden? Primero Cristo. O sea, Cristo es que las primicias. Mira lo que dice ahí. Cristo las primicias. O sea, ahí está Apocalipsis 2, hermano. El varón que es arrebatado. Él primeramente. Claro que nosotros creemos que también vamos a ser arrebatados si no hemos muerto. Pero después, luego, los que son en Cristo, ¿cuándo? En la mitad de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, no, en su venida. Y acuérdense lo que decía el Señor en Mateo: después de la tribulación de aquellos días. O sea, el Señor habla de su venida después de la tribulación.
los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y vuelve a hablar de lo mismo más adelante, hermanos. En el versículo 51 vuelve a tocar el mismo tema. Porque comienza a hablar de la resurrección y de todo esto, pero el asunto que queremos está en el 51. Y dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea que no todos los creyentes van a morir hasta la venida del Señor. El Señor va a guardar personas, aunque van a pasar por la gran tribulación, y Él les va a guardar la vida. Apocalipsis 12. Pero todos. Si ve que cuando el Señor habla de arrebatamiento en Mateo 24, no está hablando de un incrédulo, el que es dejado. Está hablando de un incrédulo, el que es dejado, porque mira lo que dice Pablo: pero todos seremos transformados. O sea, el Señor no va a arrebatar a unos y a dejar a otros. Todos van a ser transformados. ¿En qué momento? Después de la venida del Señor y después de la resurrección de los muertos. ¿Cómo? Miren lo que dice Pablo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué no se dice la primera, o a la segunda, o a la tercera? A la final trompeta. ¿Saben cuál es la final trompeta, hermano? Ténganlo ahí, Apocalipsis, capítulo 10. Ahí se nos habla de la trompeta que Pablo está hablando. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 5. Apocalipsis es un libro que es muy parecido a Daniel, hermanos. Apocalipsis es como las profecías de Daniel. Daniel 2 da el esqueleto. Daniel 7 desarrolla una parte del esqueleto. Daniel 8 una parte más. Daniel 9 ya se muestra los últimos detalles. Daniel 11 y 12 avanza y se muestra específicamente el periodo de la gran tribulación. Así es Apocalipsis. Apocalipsis, el propósito de Dios es consumado en los 7 sellos. ¿Sí? Apocalipsis 5. Pero el séptimo sello le salen 7 trompetas. Es como ver la primera estatua de Nabucodonosor en Daniel 2 y después se le pone un énfasis, sí, en el 7, y más se profundiza en el 8 y en el 9 y en el 10 y en el 12. Así es Apocalipsis. En los 7 sellos se consuma el propósito de Dios. Pero el séptimo tiene 7 trompetas. Y la última trompeta es donde se acaba todo el plan de Dios. ¿Qué es lo que pasa después de Apocalipsis 11? Que Él comienza a profetizar de nuevo. Porque en Apocalipsis 10 el Señor le dice a Juan: es necesario que profetices de nuevo. Entonces Él se come el libro y comienza Apocalipsis 12 y los siguientes capítulos a mostrar otras señales que complementan lo que Él ya había dicho hasta el capítulo 11. Porque en el capítulo 10 y 11 se suena la última trompeta, que es la séptima, y se acaba todo. Solo que más adelante el Señor comienza a mostrar más detalles de lo que sucedió en esa última trompeta. Mira cómo dice Apocalipsis 10 para que me entiendan lo que les estoy diciendo. 10 versículo 6. Y dice: y juró, vamos a leerlo del 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días, mira esa frase, hermano, de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, la séptima, ¿qué va a pasar? El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea que en la voz del séptimo ángel, la séptima trompeta, todo el misterio y el propósito de Dios que se consuma. Lo que había dicho Apocalipsis en otros pasajes: todos los enemigos del Señor son puestos al estrado de sus pies.
el propósito de Dios es terminado. Pero entonces, ¿por qué sigue Apocalipsis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21? Mira lo que dice ahí. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el libro. Toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es lo que comienza a suceder después de Apocalipsis 12, que Juan comienza a profetizar otra vez, pero esa profecía es complemento, hermano, de lo que el Señor había venido diciendo, así como hace en Daniel. Ustedes, cuando estudiamos Daniel, veíamos que Daniel 7 era complemento de Daniel 2. Daniel 8 era complemento de Daniel 7 y Daniel 2. Daniel 9 ya nos hablaba más específicamente de ciertas cosas. Así es Apocalipsis 17, hermanos. Así es Apocalipsis del 2 en adelante. Pero entonces, en la séptima trompeta es el final del cumplimiento del propósito de Dios. Ahí se acaba el misterio. Todas las cosas que dijeron los profetas se cumplen en los días del séptimo ángel, con su séptima trompeta. Y mira lo que a mí me parece impresionante, lo que dice este ángel que está sobre el mar. Y juró por el cielo, por la tierra, por todo lo que él hay, que en esos días se acaba todo. ¿Cuándo? En los días de la séptima trompeta, la que está hablando Pablo aquí en Corintios 15. Entonces volvamos a ir a Corintios, hermano. Mira lo que dice en el 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? Cuando se consume el propósito de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y cuando se toca la trompeta, ¿qué sucede primero, hermano? Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y, si ven la continuidad, hermanos, seremos nosotros transformados. Si ven la continuidad, primero suena la trompeta, o sea, se consuma el propósito de Dios con la venida del Mesías. Segundo, ¿qué? Los muertos son resucitados. Tercero, los que hemos quedado, ¿qué seremos? Transformados. Si ves ahí, y de secuencia. Vamos a ver otro pasaje. Tesalonicenses, hermano. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Esta primera y segunda epístola habla bastante de la venida del Señor, bastante de la venida del Señor. Vean lo que dice en el capítulo 4. Desde el 13. Y aquí también vamos a ver la misma secuencia que tenía Mateo y la misma secuencia que tenía Daniel. Como la palabra no se contradice, hermano. Para que tú encuentres un rapto antes de la gran tribulación, o en la mitad de la semana de Daniel, o al comienzo de la semana, tienes que acomodar mucho algunos pasajes. Pero explícitamente y claramente se nos muestra un orden en cuanto a esas cosas que han de suceder. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a las que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está recordando el discurso de Mateo 24, el discurso del mismo Señor. Que nosotros que vivimos, mira eso, Pablo se incluye entre los que posiblemente pudieran llegar vivos a la venida del Señor. Que habremos quedado. ¿Por qué Pablo dice que habremos quedado? ¿Porque él está hablando de un arrebatamiento? No,
Porque en ese proceso muchos que murieron, hermano. Hasta la venida del Señor, mira lo que dice Pablo, los que han quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces es muy claro esto, hermano. Si los que están acá no van a preceder a los que murieron, no podemos poner un rapto antes de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no precederemos. No precederemos. Y si no precederemos a los que resucitan, tampoco precederemos a la venida visible de oriente a occidente del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo dice, primero viene el Señor con los que han resucitado. Y los que quedemos, ¿qué? Seremos transformados. No va a suceder el rapto antes de la resurrección de los muertos ni antes de la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire otra vez, Pablo da el orden. ¿Qué es lo primero? Que el Señor mismo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y mira, Pablo le añade esta frase. Primero, porque nosotros, ¿qué? No predeceremos a los muertos, a la resurrección de los muertos. Luego, después de la resurrección de los muertos, ¿qué dice Pablo? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Miren, hermanos, si uno diría, si hay alguien digno de ser arrebatado, y si hay un arrebatamiento antes de la venida y de la resurrección de los muertos, ¿quién más vencedor que Pablo? Porque se nos dice que ese rapto que va a ser antes es para los vencedores. Los que son así medio tibios, medio carnales, se quedan. Pero Pablo se incluye en los que han de ser arrebatados después de la venida y de la resurrección. Dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Pablo da un orden, hermanos, ¿cierto? Eso no hay que interpretarlo, no hay que acomodarlo. ¿Cuál orden? El mismo que dice Daniel, el mismo que el Señor dijo en Mateo 24, y el mismo que Él dice en 1 Corintios 15 y aquí en Tesalonicenses. ¿Cuál es el orden, hermano? Primero, la señal en los cielos del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá. Segundo, los muertos serán resucitados, ¿sí? De un lado al otro lado del extremo del cielo. Las aves se juntarán y resucitarán los cuerpos. Ya no los mismos cuerpos mortales, sino en cuerpos que incorruptibles. Inmediatamente después de la resurrección de los muertos, ¿qué viene, hermano? El arrebatamiento. Y todo eso es después de la tribulación de aquellos días. Mira lo que dice Pedro, hermano, y con ese terminamos. Primera de Pedro. Lo tenemos, Primera de Pedro capítulo 4. Versículo, vamos a leerlo desde el 12, hermanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué es eso, hermano? Los cristianos no quieren pasar por la tribulación porque nos ha enseñado que de alguna manera la esperanza es salir antes. Pero Pedro dice, hermano, no se sorprenda si vienen tribulaciones y pruebas, porque ese ha sido el camino de la iglesia desde los primeros siglos, a través de toda la historia. Aún hoy en día, en muchos lugares los cristianos están padeciendo por ser hijos del Señor. Entonces mira lo que dice Pedro, sino gozados. O sea, si usted va a pasar por la tribulación, hermano, gócese. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
Mira que Pedro un día los cogieron a garrotazos y los golpearon y les dijeron, bueno, no me predica más. Váyase, pero no me predica más. ¿Y saben qué salieron? Gozándose, alegrándose, porque el Señor los había tenido por dignos de pasar pruebas, tribulación por Él. O sea, si el Señor nos va a permitir llegar hasta ese tiempo donde el anticristo se va a manifestar y donde nos van a perseguir terriblemente, donde nos van a querer marcar y nosotros no nos vamos a poner la marca y vamos a padecer hambre, necesidad, tal vez no vamos a tener salud, no vamos a tener casas, no vamos a poder pagar servicios, nos va a tocar huir. Dice Pedro, gócese. El Señor le está concediendo padecer por Cristo. En vez de evitar, porque a veces quisiéramos que el Señor no nos dejara pasar por esas cosas. Pero dice Pedro dice acá sí es necesario más adelante, pero Pablo dice os es necesario. ¿Sí? Entrar al reino a través de muchas tribulaciones, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, gócese porque el día que el Señor venga, cuando Él recompense a cada uno de sus hijos, usted va a tener un peso más de gloria por lo que padeció. ¿Sí? Aún Apocalipsis nos muestra que a algunos se les dio la facultad de sentarse en tronos. ¿Cuáles son esos? Esos fueron los que pasaron por la gran tribulación y que perdieron sus cabezas por amor al Señor mismo. Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Qué cosas, no, hermanos? No se avergüence. Aún, mire, dice las bienaventuradas, dice, bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque hay una cosa que sí es verdad, a ti no te van a perseguir por ser cristiano, hermano. A ti te van a perseguir por ser, si lo podemos decir, rebelde, por no someterte al gobierno, por estar en contra de la estabilidad, por estar en contra de los homosexuales, por estar en contra del aborto, por estar en contra de la economía. ¿Sí? No va a ser así porque a los cristianos siempre los persiguieron mintiendo, hermano. Los quemaban como brujos. Aún en el tiempo del Imperio Romano, a los cristianos los creían ateos y los mataban por ateos porque decían que ellos no creían en los dioses romanos, entonces sin dioses. Como ellos adoraban hasta el perro de la casa, entonces como el cristiano no lo adoraba, entonces le decían que no tenían Dios. Entonces seguramente la persecución no va a ser en nombre de Cristo, hermano, porque curiosamente en los últimos tiempos se está cuajando una sopa llena de renacuajos, de cucarachas, de serpientes, que ponen el nombre del Señor Jesús, el ecumenismo. Entonces hay católicos, judíos, cristianos, musulmanes, y ellos dicen, todos es Dios, todos seguimos al mismo Dios, al mismo Jesús, la nueva era te habla de Jesús. Entonces ellos tienen un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, hermano. Pero los cristianos que realmente aman al Señor, que han sido lavados por la sangre, que tienen el testimonio de Jesús. O sea, ¿cuál Jesús, hermano? El de la Biblia, el Hijo de Dios, el único, el que murió, el que resucitó. Porque aún el anticristo se va a poner en el lugar del Mesías, hermano. ¿Sí? Entonces nos van a perseguir mintiendo y diciendo una cantidad de cosas. Y mira lo que dice. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen
al Evangelio de Dios. Entonces cuando Cristo viene a hacer lo que Pedro está diciendo, que el juicio comience por la casa de Dios. Y por eso lo incluimos aquí en el arrebatamiento. Porque unos serán resucitados, otros serán transformados para recibir a Cristo en las nubes. ¿Para qué? Para dar cuenta según lo que hayamos recibido. Mira que Pablo habla del tribunal de Cristo. Y terminamos con eso. Creo que está en 1 Corintios. Leámoslo en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Mira lo que dice Pablo desde el 9. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario. Esto es si usted quiere o no quiere, hermano. Si usted no quiere ser raptado, pues se queda acá y se evita el juicio del tribunal de Cristo. No, hermano, el tribunal de Cristo es necesario para todos los creyentes. Y ahí en ese tribunal se va a cumplir todo lo que el Señor decía en las parábolas de los talentos, la parábola de las minas, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? ¿Qué es eso? A ti te di tanto. ¿Qué hiciste con eso? El que fue fiel, ¿qué? Va a ser recompensado en el periodo de 1000 años de Cristo aquí en la tierra. El que no fue fiel, ¿qué va a hacer? Las tinieblas de afuera, hasta que pague el último cuadrante. Mira lo que dice Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y mira que en el tribunal de Cristo se van a recompensar cosas buenas, sea bueno o sea malo. O sea que el tribunal de Cristo es para todos los que murieron o están acá en Cristo. Ahí se le va a dar a cada uno según lo que haya hecho. Ahí es donde el juicio comienza en la casa. Después viene Cristo con los suyos, ángeles y los creyentes, a juzgar aquí en la tierra. Ese tribunal va a ser en las nubes. Romanos capítulo 10, hermano. Romanos 14, versículo 10. Vamos a leerlo desde el 7. Dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Eso queda bastante en los últimos tiempos, ¿no? Si alguno el Señor le permite vivir y escapar, viva para el Señor. Si le permite morir, muera para el Señor. El Señor está concediendo un tiempo de sufrimiento que va a repercutir en la gloria eterna que usted va a tener, hermano. Entonces no es tan malo, ¿no? ¿No lo ven malo? Un tiempo de sufrimiento por la recompensa que se le va a traer después. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si mueren, pues como son del Señor, el Señor los resucita. Y si quedan vivos, pues si son del Señor, ¿el Señor qué? Los arrebata. Pero cada uno en su debido orden. Porque no precederemos a los que durmieron, sino ellos serán primero, y después los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Cristo en su resurrección son las primicias, ¿no? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque, y ahí está el lugar de la resurrección y el arrebatamiento. ¿Para qué? Porque todos, y hasta los tibios, hermano, los vencedores, todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Para eso es el arrebatamiento, hermano. El arrebatamiento no es para librarte
de la tribulación. El arrebatamiento es para el Señor poder juzgar a su pueblo antes de venir a la tierra a juzgar al mundo. Entonces, según las señales de Mateo 24, según lo que dice Corintios 15, Tesalonicenses capítulo 4, el orden es este, hermano. Primero, la venida del Señor. Segundo, ¿qué? La resurrección de los muertos en Cristo. Tercero, los que hayan quedado serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento, donde se recibirán a los hijos en las nubes para ser pasados por el tribunal de Cristo, y cada uno recibir según lo que se les haya confiado. Sea bueno, sea malo, serán recompensados, o sea malos, serán castigados. Entonces, hermano, ahí vamos poniendo cada vez las cosas más en orden, ¿cierto? Creo que esta interpretación no es privada, hermanos. Es lo que dice la Biblia. El Señor nos ayude, hermanos. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por estos tiempos, Señor. Te rogamos de todo corazón, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos prepares, Señor, porque de nada nos serviría conocer todas estas cosas si no estamos velando, Señor. De nada nos serviría entender todas estas cosas si nuestra vida no se conforma a ti, Señor. De nada nos serviría, Señor, saber de tu venida si el día que estemos en tu tribunal seremos avergonzados. Ayúdanos, Señor, trabaja en nosotros, prepáranos, Señor. Aun si tú has de permitir que nosotros pasemos por ciertas cosas, Señor, prepáranos para aquel gran día, Señor. Y ayúdanos a ser vencedores, Señor. Hijos fieles, siervos fieles y prudentes, Señor. Que en lo poco fuimos fieles, hombres que no enterraron lo que tú les diste, Señor, sino que permitieron que tus minas y tus talentos pudieran dar mucho fruto para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en la hora de la prueba que se ha de venir sobre este mundo, Señor. Que podamos ser resucitados, como dice Pablo, con una mejor resurrección, Señor. Que podamos ser arrebatados y ese día poder ser glorificados con alegría delante tuyo, Señor. Prepáranos, prepara tu iglesia para los tiempos que vienen, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver todo aquello que está aconteciendo y que tú ya lo anunciaste, Señor, por tus siervos los profetas, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, en toda la tierra, Señor. Haz que tu reino avance, Señor. Haz que tu voluntad sea prosperada en medio nuestro, Señor. Y derriba a todos los enemigos que se han levantado, Señor. Saca en victoria tu nombre, Señor. Como resucitaste de la muerte, Señor. Saca en victoria tu vida, Señor Jesús. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús.